componente de la música, el de la letra, etcétera, etcétera. Pero será para otro día porque hoy es viernes y queremos llevarles a un sitio maravilloso, bien cerquita de cualquier punto. Que tú ya has estado en Oiartzun, seguro. Claro que sí. Y en Oarsoaldea también. ¿Te gusta? ¿Bonito? ¿Recomendamos? Sí, señora, incluso para hacer ciclismo. Pues vámonos, que además hay unos videogorris estupendos. 8 kilómetros. Un enorme valle verde guarda el corazón del antiguo Oiartzun, tan antiguo como el macizo granítico de Ayako Arria que se levanta a sus laderas. Oiartzun es un pueblo fiel a sus costumbres que conserva intacta su personalidad. Eso es lo que se siente al pasear por su casco histórico donde se levanta la iglesia parroquial de San Esteban del Artaun. Tras varios incendios, como consecuencia de diversas guerras, las posteriores reformas del edificio han contribuido a mistificar algunos aspectos del mismo, lo que dificulta su clasificación en un estilo arquitectónico determinado y conocer con precisión la antigüedad del mismo. Junto a la iglesia está situada la Basílica de San Juan Bautista, antiguo hospital de peregrinos del siglo XVI y actual biblioteca que destaca por su fachada renacentista. Llegamos hasta la casa consistorial, la excepción de todos los ayuntamientos de Guipúzcoa porque no es de estilo plateresco, aún conserva 2 escudos de armas del valle. Abandonamos Elizalde, el barrio más importante de los 8 que componen la localidad, y hacemos una parada en Ergoyen para visitar estos 2 museos. Tomamos el sendero peatonal Bidegorri de Arditurri para acabar nuestro recorrido en un lugar donde se constata la presencia romana. 400 hombres trabajando durante 200 años no hubiesen sido suficientes para horadar estas galerías. Con esta frase nos hacemos a la idea de la magnitud de este coto minero. Conocemos Arditurri. Estamos en un coto que tiene, se puede decir, como 2000 años de historia, sin parar. Empezó aquí con la actividad con la época romana y hasta hace 25 años no ha parado. Tiene estructuras muy características de todas estas épocas, pero principalmente que conserva bastantes galerías de época romana. Entre ellas una galería de drenaje bastante importante que hasta el día de hoy sigue en marcha, aunque el coto haya cerrado. ¿Os habéis encontrado muchas cosas aquí abajo? ¿Dónde estamos? Bueno, durante el trabajo que se realizó el verano pasado, se trataba de eso principalmente, ¿no? De ir buscando información y entender por qué llegaron aquí los romanos. Y la mayoría de los objetos han sido relacionados con la minería, entre ellos un trozo de tela que hasta el día de hoy se sabe que es el trozo de tela más antiguo encontrado en el País Vasco. Acabamos descansando en el barrio Guruche, en el Hotel Usateguieta, y elegimos una de sus 13 habitaciones, Ayako Arria. Pues estamos hablando de una zona, como lo comentaba antes, cercana, próxima, que al final te puedes ir a hacer una excursioncita, si quieres pegarte el gusto de dormir en un hotel, pues ahí tienen nuestra propuesta. Y ya, nuestra propuesta es de despedirnos, y antes hablamos de los helados y Mendoza nos decía que en su pueblo que hacen también helados, además de en Zabalceta. Tus primos, Mendoza, que tienen el Mendoza Rocher. Imagínense ustedes a José Luis Mendoza con un palabra de honor diciendo en fiestas de Zabalceta, llevando la... Helado y puente, el plan completo. Las fiestas de Carcas son en septiembre y no vas a ser invitada. Bueno, no importa. Que ya saben ustedes, empiezan las fiestas en Bilbao mañana, todavía quedan los últimos coletazos y el día grande de las fiestas de Donosti y en tantos y tantos pueblos. Disfrútenlas, que la vida al final es muy breve. Sean malos, el lunes nos vemos otra vez y les dejamos con la... ¡Película! Hasta luego.